11:42 estamos en vivo y en esta parte nos acompaña Philip Bolan, analista político internacional. Philip, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un placer acompañarlos al día de hoy. Philip, hemos visto lo polémico que han sido estas declaraciones de Donald Trump. Ha dicho que tomará el control de la franja de Gaza, dijo que los gazatíes adorarían irse y además hoy lo reitera a pesar de que el mundo entero ha reaccionado horas después de lo que ha sucedido. Sí, hora después, normal, porque el problema es que es una diplomacia de choque. Está destabilizando totalmente la geopolítica mundial. Entonces, comprobando las fuerzas, mirando la reacción de cada una. Entonces, los diplomáticos saben que no pueden justamente de una poder responder a los ataques de Trump. Es decir, que es complicado justamente. Es decir, que en este momento tenemos un nuevo paradigma, un país que supuestamente era defensor de la democracia, de los derechos, hoy en día se está volviendo justamente un defensor de sus propios intereses. Es decir, que es un transicionalismo totalmente oportunista. O sea que es complicado justamente este Trump versión 2 que tenemos en este momento. Y ahora, Philip, veíamos un Donald Trump que buscaba a un principio de su campaña una política más bien aislacionista y ahora luego vemos más bien un perfil que podría incluso considerarse como intervencionista. Ya se le ha señalado de esta manera y además vimos también cómo decía que resolvería muy rápidamente estos conflictos, hablando por supuesto del de Gaza, pero también el de Ucrania, pero lo que ha hecho es hacer de estos conflictos más controversiales esta posición de Estados Unidos. Tal cual, es decir, que en este momento vemos que es un neocolonialismo con el tema de la injerencia que quiere hacer en Panamá, Groenlandia, Canadá. Es decir, que hay una cosa interesante. Hoy son los 90 años de un famoso juego que es el Monopolio. Parece que Trump está mezclando, trabajando, como se llama, política internacional como si fuese monopolio. Voy a tomar tal zona, voy a aprovecharme de esta, mezclándolo con el tema de póker y mezclándolo con otro juego francés que es el tema de Risk. Entonces es una cosa totalmente nueva, es decir, que es una disrupción totalmente en la diplomacia internacional. Y, por ejemplo, yo como europeo, si miramos la Europa en este momento, no sabe cómo actuar con este personaje. Pero lo que acabas de decir, es decir, que el tema de American First, que justamente él quería justamente consolidar América, vimos críticas de senadores republicanos. Lindsey Graham, entonces dijo que ningún soldado tenía que ir justamente en Gaza y también, ¿cómo se llama? Rand Paul, entonces en su tweet dijo American First, es decir, que no en Gaza, es decir, que tenemos que concentrarnos en Estados Unidos, no en Gaza, pero vemos que hay una injerencia a nivel de el tema de construcción, como decía, con el tema de monopolio y con el tema de RIS, pero también está mirando justamente materias primas de ciertos países. Entonces, un oportunismo totalmente, entonces la dimensión transnacional es un aferismo justamente en las relaciones diplomáticas. Ahora, Philip, pero esta es como, digamos, una postura de política sorpresa o más bien es por su experiencia de magnate inmobiliario que está viendo las cosas desde otro punto y dejando atrás quizás la política realmente y la diplomacia. Sí, totalmente. Es decir, que cuando hablo de justamente la Franja de Gaza, que iba a ser justamente la nueva Riviera, entonces no creo que esto es decir que es un insulto totalmente a los pueblos. Es decir, que no, no deja, yo me ocupo de ti, te voy a hacer unas lindas casas. Lo que quieren es justamente no dejar su territorio. Es decir, que en este momento lo que vemos es que justamente el reasentamiento de palestinos que está proponiendo, es decir, que está chocando la relación de muchos países. Pero también esto da puertas abiertas a otros países a hacer injerencia. Estoy hablando aquí de Rusia o de China, justificando justamente, por ejemplo, el tema en este momento de Taiwán. Entonces puede ser problemático justamente la destabilización que hay en este momento en la relación internacional. Recordamos que hay un artículo que es importante, que es el artículo base justamente del tema de derechos internacionales de los países de la OTAN, que es el artículo 5, que ni respecta en este momento los derechos internacionales ni la democracia. Lo está poniendo, lo está olvidando. Es decir, que todos los tratados, lo vimos con la salida de los acuerdos de París, entonces con todo el tema medioambiental, está haciendo una disrupción, una destrucción que a la chupitariana creativa, entre comillas, entonces nadie sabe cuál es el paso que va a hacer.
Es decir, que justamente además es un ataque muy fuerte a los países emergentes. Es decir, que Estados Unidos en este momento quiere mostrar que es el país líder del mundo y está actuando justamente como un líder, pero un líder despótico. Mm. Ahora, también me llama la atención en la firmeza de los gazatíes que han dicho que ellos se van a quedar ahí vivos o muertos. Y eso además es una posición en que han tenido desde el 7 de octubre del 2023, entendiendo todo además que fue Hamas que incursionó de manera sorpresiva y con esta ofensiva en territorio israelí. Sin embargo, vemos esta posición de los gazatíes y que además, ¿qué sucede ahora con respecto también a los acuerdos, las negociaciones, esta tregua con respecto a los rehenes y los detenidos palestinos? Se espera también una segunda fase. ¿Cómo queda esto En ahora? este momento estamos esperando todos esta segunda fase, normalmente el retiro de las tropas de Israel o justamente de la franja de Gaza, entonces un alto de fuego que hay en este momento, entonces para justamente la liberación de los rehenes. Pero esto está destruyendo todo, porque en el pueblo de Palestina, entonces gente que no eran en favor de Hamas, ni en sueño va a dejar sus territorios. Es decir, que está haciendo justamente que cierto tipo de población, ya la población en general, está haciendo un rechazo total a la política de Trump y, la negociación que puede haber. Es decir que vamos a sacar el pueblo de su propio país, eso es inentendible, es decir, que es algo que yo salgo como si fuese justamente, como digo, el monopolio. Yo voy a reconstruirte nuevas cosas, supuestamente, y entonces mientras sal de aquí, vete a otro país. Entonces vete en Egipto, vete en Jordania, pero ni Egipto ni Jordania van a aceptar esto. Es decir, que, o si no, está diciendo que está listo de poner aviones y barcos para que vayan en otros países. Es decir, que ningún ciudadano quiere abandonar su pueblo, su tierra. Es decir, que han luchado durante años y es decir, que no hay que olvidar que es un pueblo original, justamente. Es decir, que no es impensable justamente que dejen este territorio. Ahora, ¿cuáles serían los mecanismos a partir de ahora de los organismos internacionales, entendiendo además que podríamos decir que no han funcionado del todo, por ejemplo, de la ONU? En la OTAN no entraría quizás en este aspecto por ser Medio Oriente, ¿no? Pero sí quizás la ONU con respecto a esta posición de Trump. Por supuesto, la ONU reaccionaba ayer, pero si esto se llevara a cabo, si esto es una idea real de Donald Trump y no es este tipo de comentarios para ver qué sucede, ¿qué sucedería? ¿Cuáles son los pasos, los mecanismos que hay en este aspecto? Pero recordamos que el general de Gaulle decía esta gran cosa, ce machin, esta máquina, que es la ONU. Es complicado, pero la retiro justamente de Trump de la OMC se está retirando de varios organismos que son dependientes, que son organismos estrellas de las Naciones Unidas. Es decir, que en este momento es un oportunismo total. Es decir, que la ONU, ¿qué puede hacer justamente contra un presidente totalmente disruptivo? Entonces, Trump versión 2 es Trump 1 multiplicado por no sé cuántos. Es decir, que ahora ya tiene la posibilidad. Los únicos en este momento, no veo justamente a la ONU que puede jugar un papel realmente en esto, porque recordamos Susie Weiss, lo que la llaman la dama de hielo en Estados Unidos, que es una asesora principal de Trump. Entonces está haciendo una cara rara cuando Trump hizo esos anuncios y como digo, con las críticas de los propios senadores republicanos. Decir que los que pueden salvar en este momento sería su propio campo, es decir, sus propios senadores que lo han apoyado, que ellos justamente va a hacer una presión. Un poquito lo que vimos con el tema de los aranceles, él hizo marcha atrás, no por las declaraciones de Canadá y las declaraciones de la presidenta de México, fue realmente por presión de los mismos empresarios de Estados Unidos. Entonces yo creo que la presión en este momento está al interior. Como vemos, es decir, que Lindsey Graham y Rand Paul justamente le están diciendo para quieto, es decir, que tenemos que ocuparnos de Estados Unidos primero y después veremos lo que pasa a nivel internacional. En este momento, es decir, que no hay que olvidar que Estados Unidos está en el Consejo de Seguridad de la ONU, entonces si la ONU toma una decisión, ellos van a poner para quieto. Entonces no veo qué puede hacer realmente la ONU en esto, ni Europa. Es decir, que los países que pueden jugar un papel importante, China, recordamos que China, por lo menos en este momento, parece que el país que más se porta bien.
Es decir, que al nivel de los acuerdos de París, justamente sobre el cambio climático, vemos que han hecho unos avances tremendos. Ellos se están quejando, muy chistoso, porque fue una queja justamente con el tema de aranceles de China frente a la OMC, que es un organismo que nunca había respetado China, en este momento lo está respetando. Entonces vemos nuevos actores justamente juiciosos que antes muchos pensaban que Estados Unidos era el actor juicioso que permitía justamente la estabilidad mundial. Y aquí vemos que están poniendo una destabilidad, porque ningún gobierno, y como dijiste anteriormente, las diplomacias internacionales tomaron tiempo para contestar justamente a lo que sacó Trump justamente de esta famosa Riviera Gazawi. Muchísimas gracias, Philip, por acompañarnos. Vaya escenario. Muchas gracias y esperemos que justamente que la presión interna logre justamente hacerlo cambiar porque es para el bien del mundo en este momento frente a esta destabilización. Muchas gracias. Un gusto. Philip Boland, analista político internacional. Bueno, destacar además que Donald Trump no tiene ni un mes en la Casa Blanca, lo cumplirá el próximo 20 de febrero. Déjenos sus comentarios a través de @internacionales_gb, @Trina Acevedo. Ya regresamos.